Hoy es lunes de deudas al día y atención al tema, me despidieron justo cuando no tengo cómo pagar las deudas. Esa es una situación que lastimosamente sí viven muchas personas y imagínense qué complicado cuando usted tiene que pagar sus deudas, sus gastos de la casa y demás y de pronto le dan la noticia de que lo despiden. ¿Cómo podemos resolver o tratar de resolver esta situación? Hoy nos acompaña, como cada lunes, el licenciado José Hernández para que nos dé esos tips importantísimos económicos. Bienvenido. Buenos días, Fabi. Es un gusto estar nuevamente por acá. Y definitivamente las personas lo que quieren es mejorar la situación, es poder ir saliendo. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces y nos pasa lo contrario. Ya no es un tema de nosotros, es un tema, digamos, de la empresa, que por alguna situación prescinden de una persona. Bueno, esto va a traer consecuencias económicas, hablemos de eso. Exacto, pero antes también es importante que la gente sepa qué me tienen que pagar si me despiden. Así es, digamos, si a una persona lo despiden con responsabilidad patronal, estamos hablando que evidentemente le van a pagar la quincena, el preaviso, la cesantía, lo que tenga derecho de aguinaldo y vacaciones. Todo eso, a esos son los extremos laborales que le van a entregar a una persona cuando es despedida. Ahora, en todo esto, en todos estos dineros que se reciben, la liquidación, por decirlo así, es posible que pueda ser embargada No, por esas Fabi, deudas. no, ahí es donde viene un punto importante. Todos estos dineros que va a recibir el trabajador es para que se logre sostener él y logre sostener a la familia, para que eventualmente pueda solventar algunos de los gastos, y estos dineros de la liquidación no son embargables. Es decir, le pueden embargar el último tracto que tenga de su salario, pero lo que es vacaciones, aguinaldo, cesantía, preaviso, se lo deben depositar íntegro al trabajador. Y acá es donde hay que tener cuidado en otra cosa, que cuando me lo depositen, que ojalá que no sea embargado en la cuenta bancaria, porque recordemos que a veces hay varios tipos de embargos funcionando a la misma vez. Está el embargo de salario y el embargo de cuentas bancarias. Y ha sucedido que estos dineros, productos de una liquidación, son embargados directamente cuando llegan al banco. ¿Y qué pasa, por ejemplo, entonces si un deudor tiene embargado su salario y de paso se queda sin trabajo? Ahí pasa esto. Básicamente el banco, el acreedor que tenía embargada a la persona, va a tener que esperar el tiempo necesario para que esta persona consiga otro trabajo. Y ojo, el embargo que tenía anterior ya no sirve. Tienen que pedirle al juez que emita un nuevo embargo sobre a un este nuevo salario. Exacto, con el nuevo salario, con el nuevo patrono. Es decir, ya el embargo anterior no funciona. O sea que si esa persona está 6 meses, incluso hasta 2 años sin trabajo, no hay nada que embargar. No hay nada que pagar. Ajá, no hay nada que embargar. Y no solo eso, Fabi. Pensemos que incluso la persona consiga trabajo rápido. Consiguió trabajo en el siguiente mes. Pero como tienen que decirle al juez que ahora hay un nuevo trabajo y tienen que embargarle en un nuevo patrono, va a pasar un lapso de tiempo donde esa persona va a disfrutar de su salario sin embargos. ¿Aproximadamente cuánto? ¿Ese trámite puede tardar? Que de 6 meses a un año. Cuando una montón. persona cambia de trabajo, de 6 meses a un año va a pasar sin embargos. Es importante también, licenciado, que le diga a las personas, porque muchas veces hemos hablado también del acoso, ¿verdad? En las llamadas. Si una persona, una empresa, un prestamista o lo que sea, sabe que esa persona fue despedida, automáticamente sabe también que recibió un dinero. Y si la persona no está informada, puede ser que se sienta obligada a realmente pagar de su liquidación una deuda, si no lo sabe. Sí, definitivamente porque presionan ahí mucho. podría haber un tema de presión. Pero sin embargo, si nos quedamos como son normalmente los embargos, por ejemplo, de un banco, de una cooperativa o de una financiera grande, de estas que están reguladas por su jefe, únicamente es el salario. Nunca le van a poder embargar nada que corresponda a una liquidación laboral. Otra consulta, ¿qué pasa durante el periodo en que el deudor está desempleado y que no puede pagar? También, ¿cómo poner un acuerdo con los bancos? Ve, aquí hay un tema muy importante. A veces no perdonan. Sí, vamos a ver, los bancos, los acreedores no les importa, y esa es la realidad, así de fácil. No ofrecen nada, no le van a dar más tiempo. Si pasan 3 meses o 4 meses, probablemente van a ir a presentar una demanda. Acá hay algo importante que yo quería traer a colación. Es que recordemos que hay algunas empresas aseguradoras que brindan un seguro en caso de despido. Y esto es importante porque le ayudan a la persona a mantener sus operaciones al día.
Por ejemplo, sin decir muchos nombres, pero el INSS vende un seguro por desempleo. ¿Y qué pasa? Que te cubren 12 mensualidades. Es decir, hay un tiempo donde usted está cubierto aunque esté sin trabajo. Sin embargo, nada más hay que hacer la mención que el seguro se paga únicamente si la persona fue despedido con responsabilidad patronal. Si yo tengo un seguro o tengo aseguradas todas mis deudas con un seguro por despido o por desempleo, si me despiden por causas mías, ese seguro no me va a cubrir. Es importante recordarle a los televidentes, voy a hacer una pausita, licenciado, que hoy en nuestra sección lunes de Deudas al Día, precisamente si usted tiene un problema como este, donde tiene que cancelar sus deudas, donde tiene algún cobro judicial, donde está en peligro de ser embargado, recuerde que puede hacer las consultas al licenciado, ya aparecen los números en pantalla, usted los tiene, y también las redes sociales, licenciado José Hernández, abogado, para que usted pueda contactarlo y se sienta pues un poco ya más respaldado y tranquilo de que puede solucionar este problema económico. Seguimos con otra de las consultas. ¿Quién es el encargado, por ejemplo, de calcular cuánto se debe rebajar del salario al trabajador? Esto es algo muy importante, Fabi. Las personas creen que la orden judicial tiene que decir cuánto me van a rebajar y no, realmente esto lo hace directamente el patrono de cada trabajador. Y este patrono también es responsable de saber que si despiden a un colaborador no le pueden tocar nada de su liquidación. Es como una tabla, digamos, que está en el artículo 172 del Código de Trabajo. Ahí establece cómo se debe aplicar un embargo. Ok, también, licenciado, a un trabajador, por ejemplo, le pueden embargar el salario y además sus cuentas bancarias y sus bienes. De esto es lo que mencionábamos antes, y definitivamente sí. Cuando se presenta una demanda por cobro judicial, pueden embargar propiedades, vehículos, cuentas bancarias y salario, y todo se le pide al juez de una sola vez. ¿Qué es lo que sucede? Que habrían dos cuentas que no se podrían embargar, que sería una cuenta de ahorro en colones del Banco Popular y la cuenta donde le depositan el salario al trabajador. Si a un trabajador le quieren embargar el salario, tienen que ir directamente con el patrono, no en las cuentas bancarias. El problema es si a mí me depositan dineros que provengan de otras cosas. Y en otra cuenta de ahorros. Y en otra cuenta que no sea la de recibir el salario. Esa cuenta me la pueden embargar inmediatamente. O sea, si la persona tiene 6 cuentas, 4 cuentas, a excepción de esas 2, todas son embargables. Todas son embargables, exactamente. Y no solo eso, porque lo que es inembargable en el Banco Popular, por ejemplo, es la cuenta de ahorro en colones. Pero si fuera una cuenta corriente o cuentas en dólares, podrían ser embargadas. Y si la persona no se da cuenta en ese momento, ¿cómo puede tramitar, por ejemplo, con el banco? No, un reporte o demás. Si fueron embargados por error, hay que hacer un escrito dirigido al juez de cobros, hacerle ver que se embargó una cuenta bancaria que no correspondía y solicitarle al juez que la libere. Y no solo eso, hay que solicitar también que entonces reintegren los dineros que habían sido embargados. ¿Es cierto que si una persona tiene una deuda y no paga, se le puede embargar, por ejemplo, el salario del esposo o la esposa? No, ahí sí estamos, digamos, como en un mito. Esto es algo que las empresas cobradoras, Fabi, hacen como para meterle presión a la gente, meterlos en miedo y decirles, vamos a ir sobre el salario de su esposo, incluso sobre los bienes de su esposo, porque son bienes gananciales. Eso no funciona así. Definitivamente, cuando son deudas personales, es el deudor el único que responde por esas deudas. Y eso está relacionado con lo que hablamos anteriormente. Las personas que prestan o instituciones que prestan dinero hacen demasiada presión y existe mucha desinformación. Así es. Definitivamente yo he visto casos donde llaman y le dicen, ya tiene usted 2 meses de atraso. El próximo viernes vamos a ir con un camión y le vamos a sacar toda la casa. Y tal vez ni siquiera han presentado un proceso de cobro judicial. Entonces todo lleva una etapa, todo lleva su proceso y definitivamente las cosas no son muchas veces a como amenazan a la gente. Muchísimas gracias, licenciado. Siempre es un gusto. Por todas las recomendaciones del lunes de Deudas al Día. Aquí terminamos ese segmento. Deudas al Día llegó gracias al licenciado José Hernández.